El canal donde posiblemente me hayas conocido, Soy Carlos Ibarra, desapareció. Así, de un día para el otro, YouTube envióme una carta diciendo: hemos eliminado tu cuenta por una denuncia de falsificación. Bueno, no le di ningún tipo de importancia. La verdad es que ¿qué puede pasar? Nada, porque yo no falsifico a nadie. Si me conoces de haber visto tantos videos míos, te habrás dado cuenta que todo lo hago yo. No entiendo qué fue lo que pasó, pero el tiempo pasó y el canal no lo recuperé. Ya hice absolutamente todo. Las apelaciones, hablé con personas del soporte técnico como pude desde afuera, porque YouTube te bloquea absolutamente todo. Ni siquiera tenés la posibilidad de ir a un menú ayuda desde tu cuenta, porque tu cuenta está bloqueada. Es como que de pronto sos un delincuente para la plataforma por una denuncia de alguien que yo no sé quién es. Si me estás viendo en este momento, vos que me hiciste la denuncia, te deseo lo mejor del mundo, porque estar en tus pantalones no debe ser nada agradable. Hacer ese tipo de cosas, qué sé yo, me parece que no debe estar pasando tan bien, y ojalá esto que vos ves enfrente tuyo te redima y te haga ver las cosas de otra manera. Yo no te odio, ni tengo que perdonarte, ni nada. Seguí tu camino, yo estoy aquí en el mío. Tuve que volver a hacer un canal y estar una semana subiendo videos y haciendo SEO y trabajando denodadamente para poder tener otra vez mi canal, porque mi canal es mi vida, es donde la gente me conoce, compra mi servicio. Me he quedado sin el medio para poder conectar con ustedes y no quería dejar pasar esta oportunidad de hoy, sábado, pero me parece que es un sábado a la tarde que me quedé aquí en la oficina, tengo un rato a solas y digo, ¿por qué no tener una charla con amigos? Tomar un café y escuchar un poco de música, hablar de cuestiones personales, un poco de trabajo también, si se quiere, poder explicarte qué fue lo que me pasó y que todo pasa y que pienso continuar como si nada hubiera pasado. Ya está, tenemos un nuevo canal que es en el que me estás viendo en este momento y en el que pienso continuar. Así que preparo café y arrancamos con un videito distinto. Vamos a conocernos desde otro ángulo. Quiero mostrarte al menos a ver qué te parece la música que yo escucho y después vos me dirás la tuya. Dale. Bueno, vamos a arrancar. Primero te voy a mostrar de qué se trata, qué es lo que está pasando con mi cuenta. ¿Ves esto que hace acá? Así lo hace todo el tiempo. No hay forma, no hay soporte, no hay nada. No tengo cuenta, no puedo hacer absolutamente nada. Estoy totalmente inerme. Así que nada, dije, bueno, al menos puedo ver. Si vos pones Soy Carlos Ibarra, no lo hice esto últimamente. Pero bueno, aparece Carlos Ibarra, que es el nuevo canal que tengo ahora, que después en un ratito te voy a mostrar. Del Soy Carlos Ibarra, la verdad es que no quedó absolutamente nada. Todo lo que estás viendo acá es fíjate que dice Carlos Ibarra, marketer informático, es el nuevo canal. Así que bueno, a las cosas. ¿Qué uso para mis notas? De paso te voy compartiendo algunas cosas. Simple Note. Fíjate, por ejemplo, acá tenés un aviso de Facebook que yo he hecho oportunamente. Entonces vos lo anotás acá y después, si vos vas hasta tu teléfono, te fijas, te instalás la aplicación y lo mismo que estás viendo en la computadora lo ves en tu teléfono. Eso es maravilloso porque podés empezar una nota en tu teléfono, la terminás en tu computadora, tenés ahí el Simple Note todo el tiempo abierto porque tenés password, porque tenés cosas que querés hacer durante el día, querés tomar nota de algo, querés probar emojis y lo que vos quieras, lo podés hacer ahí totalmente gratuito. Simple Note. Esta es mi nueva cuenta, ahora soy Carlonimus, porque ya que me tratás como si fuera un hacker o algo por el estilo, falsificado, no sé qué cosa, voy a subir cuestiones personales. Soy Carlonimus. ¿Ves? Por ejemplo, el primer video que subí con mi mujer, que amo tanto, surgió de la nada. Dijimos, sí, vamos a la playa. Vamos a la playa. Estamos en un buen momento y el día parece... Está hermoso. ¿Sí? Vamos a mostrar a ver de qué se trata esto. Dale. Está bastante bueno esto, ¿eh?
49. Ya estamos acá, en la playa. Hermoso. Vamos a preparar unos matecitos. Nos hicimos unas tostaditas y un rato de playa. Antes de ir a trabajar. Hay que ir a Eso, trabajar. hay que ir a trabajar. Pero solo sin audio, ¿viste? Y bueno, en este canal soy Carlonimus, voy a empezar a subir eso, cuestiones personales que yo tal vez a alguien le pueda ayudar. Yo tengo mucha conexión con la salud, con el deporte, tengo 51 años que lo llevo bárbaro, me siento bárbaro y me parece que hay muchas personas que le vendría bien algunas cosas que yo aprendí en la vida, de ir tanto a gimnasios y de conocer tanta gente copada del deporte, lo pienso transmitir ahí. Acá te estoy mostrando mi canal, ¿ves? Este es mi canal que, bueno, por sus razones obvias es muy parecido al anterior. Mis cursos, mis cosas, todo lo que ya sabes de mi canal. Y he visto, mira, he visto un video que hacía rato, pero tanta cantidad de tiempo que no lo veía, que me encantó. Quiero compartirlo un minutito nada más. Mira este, para nuestros viejos, cómo deben usar la tecnología. Me encantó. Teléfono, mami. Mira, mami, A ver, te miro. ¿Yo no puedo saber tu contraseña? No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario. Pero total, vamos a hablar un poquito sobre tecnología para nuestros mayores, porque este mundo tecnológico en el que estamos metidos ahora implica a muchos mayores nuestros que quieren comunicarse con su nieto, que quieren hacer cosas, pero la tecnología no está pensada para ellos, está pensada para los jóvenes. Y los jóvenes no tienen la paciencia necesaria para explicarle a los adultos, no todos, pero muchos como que dicen, dale, dale, abuela, ¿cómo no te das cuenta? Claro, ¿no? tal cual. Y ese, entre comillas, maltrato a veces hiere y a veces uno no quiere seguir pidiendo. Entonces lo que vamos a hacer es tirar pregunta 5 consejos básicos sobre tecnología, pero seguro que por más joven que sea, te voy a sorprender con algunos Vamos, de ellos. o sea, Vamos. ¿te querés amigo? Te invito a que veas este video que es maravilloso. Uno no es consciente de los tremendos dolores que sufren nuestros viejos por usar mal un mouse. Así que bueno, pero ese es mi trabajo. Quería contarte la historia de que ya estoy nuevamente online. El canal es este que estás viendo, Carlos Ibarra, Marketer Informático. Nada, somos poquitísimos, así que necesito que te suscribas, que nos acompañes en este momento. Acá arriba tenés cómo comunicarte conmigo a través de WhatsApp, mi sitio web, mis redes sociales. Como siempre, ahí estoy yo siempre al pie del cañón. Los videos están casi todos, muchos se perdieron. Lamento mucho la pérdida de algunos de ellos, ya los voy a encontrar entre tantas cosas que tengo, discos y qué sé yo. Pero bueno, la gran mayoría están aquí. Es un trabajo bien importante mío y que estoy seguro, si te dedicas al marketing digital o si sos un comerciante, un emprendedor, esto te va a ayudar un montón, porque así me lo hizo saber cantidad de gente, cientos de comentarios he respondido en todo este tiempo, en todos estos tiempos, y haber perdido contacto con tanta gente es algo que me hiere profundamente y no quería dejarlo pasar esto. Quería que si en algún momento me viste en otra situación, que sepas que estoy acá, que no me fui, que no es que me pasó algo. Al que le pasó algo es a YouTube, que no entiendo por qué este trato para un creador honesto como soy. Honestamente no lo sé. Pero bueno, todo en la vida se sabe tarde o temprano, así que ahí estamos, transitando este nuevo camino.
te invito a que te suscribas, por supuesto, como siempre. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Ya salimos un poquito de este tema que no tiene mucho más para ofrecer. Y vamos a escuchar un poquito de música, porque me pasa a mí, no sé a vos qué te pasará. Yo escucho un tipo de música ahí. Yo tengo un gran amigo, Willy Crook. what they say. What about famous them? What about they what they say? What about famous them? What about they what they say? What about famous them? What about they what they say? A quien le mando mi saludo, y yo fui a conocerlo como fan, y con eso de ir a verlo conocí a su manager y después nos hicimos amigotes. De esto ya hace 10 años, 15 años, qué sé yo, un montón, y nos seguimos hablando cada tanto, y es un músico tremendo y es una persona fenomenal. Pero bueno, música como la de él tan especial, también escucho música especial en internet, y escucho a Primus, que lo más probable es que no lo conozcas, pero bueno, por si no lo conoces, me gustaría que veas cómo reacciona la gente cuando escucha Primus por primera vez, y vamos a escuchar un par de temitas al final, así terminamos con un poquito de música. Y ahora está muy de moda esto de mostrar a youtubers reaccionando de músicos y de cuestiones así que a uno le puede llegar a interesar, y eso está muy bueno. A este muchachito tan moderno que se lo ve, hizo él también en su canal
Y bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa cuando escucha por primera vez a Primus. And let's fucking get it. It's kind of creepy. It's really fucking creepy. Holy shit. It's goofy as hell. It's a really nice looking guitar. Well, I was gonna see off a big brown beaver and she shows them off to all her friends. One day you know that beaver tried to leave it, so she gave him up with cyclone fast. Along came Lou with the old baboons and recognized that's man. Bueno, esas son las primeras reacciones de cuando escuchamos a Primus. Es un poco de sorpresa, ¿no? Una chica jovencita como esta, ¿qué pasa cuando escucha una banda que tiene 20 y pico de años, unos músicos excelsos? ¿Qué piensa? Piensa que somos como un grupo de papis, dice. I don't get it. I couldn't decipher it. Is he talking about how annoying his cat is? They seem like a bunch of dads that decided to make up a band, to be honest. Slap the bass, baby. Awesome. Okay. Y es un poquito heavy. Bueno, Tommy the Cat para como es uno de los éxitos más grandes que tuvo la banda. Acá hay otra reacción. Este es el muchacho que te comentaba que lo escucha por primera vez y mira lo que es una dulzura este muchacho. Y va a escuchar a Primus. Okay. Oh! Shit! I remember this for a meal ago. Said Tommy the Cat is a real back there over four battle middle squade was mighty broke. Many a battle ran amidst the mighty so straight quick went down the cross barrel, the saw some prowling machine. Truly a wonder of nations, servant predator. Tommy the Cat had many a story to tell, but it was a rare occasion such as this. A ver, tenemos otra reacción. Este muchacho no le gustó. No le gustó, pero bueno. Lo que sea, es música, ¿sabes? Pero observa la cara. La cara que pone cuando escucha. Primus es una banda de un funk metal, se podría decir. Es escatológica y es rara. Escucha esto. El más famoso de ellos.
nada. My name is Mud. Not to be confused with the jacket, be the dance. My name is Mud. It's always bad. 'Cause I'm the most boring son of a bitch you ever seen. I dress in blue, yes, navy blue. From head to toe, rather grab a chef, my patent shoes. I'm making a can most of the time. Such as name of people dropping down by this friend of mine. 6'2" and rude as hell. I gotta get him in the ground before it starts to smell. My name is Bud. Jerry was a race car driver. Drove so goddamn fast. Never did win a checker in bags, but he never did come in last. Jerry was a race car driver. He'd say L-top #1. With a low secret sticker on his 442, he light him up just for fun. Quería que lo conozca, qué sé yo, capaz que te puede llegar a gustar este tipo de música si es que no la conocía, y si la conocía, dejame un comentario. Dejame un comentario porque quiero estar en contacto otra vez con ustedes. Lo necesito. Nos vemos, dale, dale.